tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días en este ya viernes. La semana se fue rapidísimo y la primera semana del mes también. Entonces, como que lleva mucha prisa este diciembre de 2020 y pues ya estamos listos para platicar con todos ustedes en este viernes de timbre online. Y me da mucho gusto poder saludar por primera vez a Marcela. Sabes que coincido con ella por primera ocasión. ¿Cómo estás, Marcela? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Osvaldo. Feliz viernes a todas y todos y también a mis compañeras y al auditorio que nos acompaña y un placer compartir este diálogo, esta charla también contigo. Muchas gracias. Luz Hernández, además de darnos recetas efectivísimas, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Osvaldo. Buenos días también a mis compañeras y por supuesto buenos días a todo el auditorio del Timbre. Excelente. Eli Oropesa, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todas, a todos. Saludos a todos los que nos van a ver y van a criticarnos. No es cierto. A todos, todas las Feliz críticas. Inicio del mes más bonito del año. Todas las críticas son buenas y siempre hay que recibirlas como Así tal. es. Antes de comenzar, les recuerdo que si usted es amante del tequila y siente orgullo por él, pues tienen que visitar la página del Consejo Regulador del Tequila, que es www.crt.org.mx, para que sepa que lo que usted debe de comprar debe de ser un producto 100% original, y ahí le dan las indicaciones para que encuentre el mejor tequila y que usted sienta orgullo como mexicano de esta bebida nacional. Pues para arrancar tenemos un platillo grande, ¿no? De cosas que comentar, y no sé qué les ha parecido esta semana muy ajetreada, ¿no? Y los temas que se han visto reflejados en ellos. ¿Cómo tomar las noticias que nos han marcado esta semana? No sé quién gusta empezar. Pues si quieres, Adelante, Luces. inicio con el tema de regreso. Gracias. Con el tema del regreso a clases, yo creo que considero que es muy apresurado y muy aventurado que ya hayan fijado una fecha para el regreso a clases presencial. La mayoría de la gente, pues ya lo hemos visto, no ha tenido una verdadera responsabilidad individual, y eso ha hecho que los casos de COVID cada día vayan en aumento. Simplemente el día de ayer en Jalisco se registraron 591 casos. Y bueno, son cifras que nos han venido manejando el gobierno del estado, pero no sabemos qué tan ciertas son y qué tan apegadas a la realidad son. Aquí el tema es que todo apunta a que vaya en aumento y no en disminución, porque las estrategias y las acciones aisladas que han tomado por parte del gobierno del estado, pues la verdad es que han fallado, porque no hemos visto una disminución real de casos. Por el contrario, cada día, insisto, van en aumento, y no solamente lo podemos ver en las cifras que nos presentan, sino también en que cada día conocemos a más familiares, a más amigos que ya sufrieron esa enfermedad o que la están sufriendo. Y aparte hay otros muchos más que no han podido realizarse la prueba porque las largas filas en espera en los hospitales públicos, pues son muy, muy, muy largas, y incluso también en laboratorios donde tienen precios más accesibles, pues también hay largas filas en espera.
Entonces, eso también trae varias complicaciones porque no hay como una... no se detecta a tiempo el virus y por lo tanto no hay una atención temprana y eso causa muchas consecuencias. Tal es el caso que nuestra letalidad pues cada día está más alta. Entonces, ante toda esa situación, yo no creo conveniente que ya se fije una fecha. Mientras no haya una estrategia que en realidad ayude y abone para que esto disminuya, no deberían de estar ya fijando fecha para un regreso a clases de manera presencial. El tema es obviamente delicado porque no solamente se tiene que tener la opinión digamos, en la cuestión oficial, ¿no? Faltan los maestros, faltan los padres de familia, desde luego los alumnos. Y ante este tipo de situaciones, ¿qué es lo más recomendable? ¿Que haya una mesa más o que se haga algo distinto a lo que normalmente venimos viendo que lo hacen? Marcela. Sí, bueno, igual sí es un tema que hoy vemos las cifras que se están anunciando a nivel nacional y a nivel local. Me queda claro que se deben tomar ciertas decisiones de manera muy conservadora cuando prácticamente pues esto se va moviendo, es muy volátil, pero también pues debemos de considerar los diferentes etapas que se han de alguna manera tomado. Por una parte, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco ha llevado una serie de encuentros también con los consejos técnicos, los cuales han tenido un acercamiento con los padres de familia, han llevado a encuestas de manera directa también con los sindicatos, y propiamente, principalmente con supervisores, jefes de sector, con directivos, con docentes, también para saber la situación en la cual se encuentran ellos. Bien lo comentaba el gobernador, en una situación de que alrededor del 36%, pensando en el tema de los docentes, la mayoría son pues prácticamente grupos vulnerables, adultos mayores, que también precisamente se ha trabajado, no se han llevado a cabo mesas de trabajo. También se han llevado acercamientos con padres de familia para evaluar la presencialidad o no presencialidad. Ahí vemos también un tema en el cual se ha llevado a cabo una participación por parte de los padres de familia, en el cual ha sido un trabajo principalmente por parte de la Secretaría de Educación. Esto no lo podríamos tomar exactamente como una acción aislada porque ha llevado una serie de etapas que se han tomado a partir del iniciante ciclo escolar que fue de 2020 con los consejos técnicos, con los propios sindicatos, entendiendo sindicatos directivos, docentes, supervisores, jefes del sector y por supuesto también la evaluación que se ha hecho con los padres de familia. Pero también pongámonos a pensar en la situación que hoy vemos por otra parte en cuestión de la disciplina violenta que se está presentando de los menores de edad. ¿Qué quiero decir con esto? Hace unos días la UNICEF precisamente habló del caso de México, que se ha incrementado el número de violencia por el estrés y precisamente por las clases que se llevan en los hogares. Es decir, se han pedido refugios para niños entre pues principales menores de edad y adolescentes, que ha incrementado del 60 al 80%. Y los niños que sufren también violencia hoy en los hogares, hablamos prácticamente que de 6 de cada 10 niños sufren algún tipo de violencia. O sea, hay que tomar en cuenta todas este tipo de variables, porque también la salud psicológica, física, emocional de los niños es importante. Son los ciudadanos prácticamente pues del futuro. Entonces, yo creo que sí, en un tema de salud, que hoy es el tema de la agenda internacional, con todas las recomendaciones de la OMS, que me queda claro que al gobierno federal pues no las toma en consideración, pese a que son la directriz, pues claramente debemos de pensar que hoy se deben de considerar todo este tipo de etapas. Bien lo comentaba el gobernador, habrá consejos técnicos iniciando el mes de enero que harán evaluaciones en conjunto con la mesa de salud, donde también está la Universidad de Guadalajara, para ver si es la viabilidad o no viabilidad de la presencialidad del próximo 25 de enero. Entonces, ahí nos muestran también otras etapas, que no es una decisión, si manejan un tentativo de fecha, pero es importante que nuevamente se haga una evaluación que será con los consejos técnicos y propiamente con los docentes directivos de los planteles educativos y por supuesto principalmente con la Secretaría de Salud para ver si o no la viabilidad de la presencialidad.
Sí, es un tema obviamente que debe de permear a muchos lados, ¿no? Decía el gobernador que sería opcional el tema del regreso, ya que lo tomaran los padres de familia para llevar a sus hijos. Pero también hubo un comentario de parte de Claudia Delgadillo donde se ponía enérgica ante esta situación. ¿Tú cómo ves esa situación, Eli? Sí, efectivamente, el gobernador hablaba de un tema opcional, incluso se mencionaban horarios. Entiendo que para preescolar 3 horas, para primaria 4 horas, secundaria 6 horas y educación media superior 5 horas. Tomando en cuenta también que se estaría dando la permisidad de que solamente fuese el 50% de los alumnos los que estuviesen asistiendo. Sin embargo, yo considero que es también un asunto muy aventurado. Desgraciadamente, pues ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y creo que mucha gente lo compartimos. El tema de la pandemia, nadie estábamos preparados para esto, ni a nivel local, estatal, nacional, mundial. Sin embargo, pues también hemos podido aprender de las experiencias de otros países, de otras entidades. Y en este caso, sí me parece que es muy aventurada el anunciar que el 25 de enero se podría estar regresando a clases cuando apenas está diciendo que posiblemente va a estar ya la vacuna este mes y va a estar aplicando en México. Y en otras partes del mundo se dice que todavía hay que esperar algunos parámetros para estarse completamente bajo los lineamientos de algunos países. Entonces, esto nos pone en entredicho. Entonces, si todavía no sabemos si realmente va a venir una vacuna y esta va a tener una efectividad, entonces abrir las puertas de clases cuando sabemos que a lo mejor es lo último que se ha dejado, pero es lo que va a generar así total movimiento nuevamente de la ciudadanía como lo conocíamos antes, y sin tener sobre todo un control de la pandemia. Entonces, a mí personalmente creo que está un mal enfoque. A lo mejor el gobernador, entiendo que también en sus temas políticos de estar en contra del gobierno federal, pues a lo mejor quiso adelantarse. Sin embargo, francamente, y desde la parte de mamá, que también me ha tocado vivir la situación de tener a los niños en casa desde el año, bueno, desde marzo, y que se cumpliría ya casi un año, pues entonces el año escolar termina más o menos en mayo, junio. No, yo no le vería el problema de poder esperar un poco más, siempre y cuando ya esté garantizado el tema del abastecimiento y la funcionalidad de la vacuna, siempre y cuando ya esté garantizado que está habiendo una baja en los contagios, en las muertes, siempre y cuando esté garantizado que en los hospitales se esté atendiendo correctamente. Hablaban al principio mis compañeras también el tema de los maestros, también en esta situación, pensar un poco en que se ha dicho que los menores efectivamente casi no tienen la posibilidad de contagio, pero sí pueden ser los que transmiten el virus. Y esta parte es la que a lo mejor ha hecho que sean los que más tienen que estar guardando. Entonces, sacarlos y luego en una temporada de frío donde muchos tipos de contagios de enfermedades respiratorias podrían estarse confundiendo con el tema del COVID, yo lo veo como una mala decisión. eh, Insisto, cuando ya venimos un poco acostumbrándonos, entiendo también a la situación del tema de la violencia contra niños, y no solo contra niños, lo hemos dicho también contra las mujeres por el tema del confinamiento. Sin embargo, pues tendríamos que estar pensando en otras alternativas para no terminar arriesgando más aún a la sociedad jalisciense. Sí, eso es un tema que desde luego tendrá que ser tratado con pinzas, ¿no? Porque no se puede ser tan aventurados. Digo, el tema de los maestros, en la semana yo escuchaba que hay alrededor de 49, 50 o 50 maestros que han fallecido y que entonces son también de los que están en la primera línea. ¿Cómo abordar ese tema, Luz? Yo insisto en que es aventurado y apresurado fijar ya una fecha,
y como bien ya comentaron, se necesita profundizar un poquito más y analizar más el tema, porque efectivamente los maestros son los que correrían más riesgo a la hora de acercarse, de aceptarse que se regrese a clases el 25 de enero, porque efectivamente los niños son los que a lo mejor podrían ser portadores y el maestro pues correría el riesgo, y no nada más los maestros, sino todo el personal docente, todo el personal que trabaja en las escuelas, pueden ser personas en riesgo. Entonces, incrementaría muchísimo más el número de casos en vez de disminuir. Y vuelvo a insistir, si en estos momentos no hay una estrategia para disminuir el número de casos, pues ya dándole apertura a las clases presenciales, se va a descontrolar mucho más. Entonces, sí que se haga una mesa de análisis y reflexión con maestros, con padres de familia, y que se tome una decisión. Y yo creo que sí tendrían que valorar muchísimo replantear el regreso a clases. Se hablaba, pues, o se dice que vienen ya de parte de Pfizer una cantidad de 250,000 dosis de vacunas, que son las que llegarían al primer grupo, que sería el sector salud, empleados y toda la gente que está ahí. Pero se hizo una encuesta, y en la encuesta decía un 10% dice que no se pondrían la vacuna, y un 35% me parece que dice que sí se la va a poner, pero hasta que no vea qué efectos secundarios pudiera traer en otros. ¿Qué opinión te merece esto, Marcela? Sí, ahorita todo es una situación de una incertidumbre, es precisamente situaciones muy atípicas que estamos viviendo, y lamentablemente, y lo han comentado propiamente mis compañeras, pues paulatinamente se han presentado una serie de casos que pues, nos han llevado a tomar decisiones con diferentes sectores para ver qué es lo que se va a hacer. Pues sí, vemos claramente, y yo también de manera personal y propiamente con la gente, hemos hecho también consultas de manera directa, y la mayoría tiene una desconfianza. Me queda claro también por una serie de comunicación que ha sido no asertiva en cuestión de no uso del cubrebocas, las enfermedades existen, el COVID existe, no existe, pero como fue creciendo la pendiente del contagio, pues claramente nos hemos dado cuenta que ese tipo de virus sí existe. Entonces, me queda claro que también esa falta de comunicación entre los distintos niveles y homologar criterios y homologar una comunicación, y también ir ganando la confianza de la ciudadanía. Hoy pues la ciudadanía desconfía de ponerse precisamente este tipo de vacuna, y también hay que ver las reacciones, porque ya hemos visto en otros países que sí se han puesto la vacuna al equipo médico, y ha habido una serie de efectos secundarios, a veces algunos no positivos. Ya hemos visto demandas también de aquellos que se aplicaron la vacuna y tuvieron ciertos efectos en su organismo. Entonces, esto genera también, y aparte porque también las redes sociales implican una serie de información que muchas veces pues se maneja de información que no viene claramente pues citada, o información no muy clara. Hay muchísimas fuentes que no son oficiales, y también existe y se está propagando muchísimo en las redes sociales. Entonces, veamos también cómo se genera una estrategia, por supuesto, del gobierno federal en conjunto con el gobierno estatal, con la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría Estatal, para generar una comunicación también de confianza con la ciudadanía. Y también priorizar, que me queda claro que lo dijo el presidente de la República, irá primero a grupos vulnerables, adultos mayores y personas hipertensas y que presentan ciertas enfermedades, pero yo creo que también valdría la pena que consideraran a un sector que económicamente está activo y tiene que salir a la calle. O sea, también existen y también se contagian y también han fallecido, y hemos visto que el número de mayor de fallecidos está en un promedio en México que también es alrededor de 29 a 45 años. Entonces es una situación, y es una población económicamente activa que está moviendo la economía del país.
Entonces, yo creo que se debe considerar también esta variable de que se generara una comunicación asertiva entre el gobierno federal y el gobierno estatal al momento de la compra y la distribución de esta vacuna para generar la confianza de la ciudadanía, pero también considerar incluir en un sector prioritario también a la población económicamente activa, que a lo mejor no es la más vulnerable, pero por supuesto al momento de estar expuestos en sus trabajos, estar expuestos en el transporte público, estar expuestos en espacios, me queda claro, laborales o lugares públicos, pues también están expuestos a este tipo de enfermedad. No respeta edades, no respeta enfermedades este virus, y por supuesto es un tema que yo creo que también valdría la pena que consideraran los distintos niveles de gobierno, considerar este sector. Sí, es un tema que obviamente el que tocas, la parte económica es donde más se ha visto afectado el país. Hasta el día de ayer se reportaban poco más de 108,000 fallecidos. Entonces, ¿cómo comunicar adecuadamente que se necesita más conciencia para prevenir y para vacunarse en todo caso, Eli? Híjole, sí considero que es un gran reto. Y no solo ahorita con el tema de la vacuna del COVID, sino ya lo habíamos visto en años anteriores. De repente se puso de moda un tema de antivacunas a los menores y vimos entonces que hubo un rebrote de enfermedades que ya incluso pues estaban erradicadas durante muchos años, tanto en el mundo como en México, ¿no? Como el tema del sarampión. Desgraciadamente coincido con Marce en el sentido de que hay muchísima mala información de las redes sociales, y esto a veces, desgraciadamente, pues las personas sí cuesta mucho trabajo que comprendan que a veces no nos cuesta nada revisar las fuentes y saber de dónde vienen, y pues también a veces incluso se piratean, ¿no? Las fuentes y parecen que sí son reales y no. Sin embargo, sí es muy complicado el tema de incentivar un verdadero cuidado sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud y hablo, insisto, de manera general con el mexicano. No es de ahorita el tema del COVID nos vino a demostrar que por más que quieramos ver, y no o sea, teniendo las cosas enfrente no las queremos ver, ¿no? Entonces, me parece que sí es muy difícil, sí se tiene que hacer una total, completa campaña de comunicar las cosas como son, buscar cómo comunicarle a todos los sectores de la sociedad. La sociedad, pues hay que saberle llegar a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, a la gente trabajadora, buscar la manera de hacer entender que pues sí es importante el cuidado de la salud, obviamente seguir las normas, y pues que no hay que tenerle miedo al tema de las vacunas. Pero, sin embargo, también hay que tomar en cuenta, pues, el detalle, ¿no? A mí lo que me llama la atención y me alcanza a preocupar un poco es la información que se da de que México es uno de los 10 países o entidades a nivel mundial que han hecho compras anticipadas de lo que son ensayos de vacunas. Entonces, desgraciadamente, por ejemplo, estaba yo leyendo hace rato que la agencia en Reino Unido es donde se va a empezar a aplicar la siguiente semana también ya la vacuna. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido dijo que está bien, que ha aprobado. Sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos dice que va a hacer el análisis y va a entregar los resultados hasta la última semana de diciembre. Este tipo de información es lo que creo que genera un poco de incertidumbre y desconfianza, porque entonces dices, mientras unos dicen que sí, otros dicen que no, y entonces también nos va a llegar y se va a empezar a aplicar. Yo personalmente soy una completa creyente de que la medicina se le tiene que hacer caso, vengo de una familia de médicos y pues es importante. Sin embargo, pues también en un tema novedoso, hay que tener mucha precaución y pedir al gobierno federal que realmente se compren vacunas que ya estén aprobadas y que realmente cumplan todos los protocolos necesarios, no ensayos de vacunas. Eso creo que es el gran miedo que puede generar la existencia de esta compra masiva, ¿no?
Y bueno, agregar también que todavía lo vemos ahorita a casi, ¿qué son? 11 años después cuando la influenza H1N1 permeó aquí en México. Hay gente que todavía no se quiere vacunar porque dice que es mal y te hace daño. Efectivamente, como lo decía Marce, pues todo organismo actúa diferente, pero eso no significa que no se pueda atender de manera masiva, ¿no? La enfermedad. Y otro dato que también leía, hay que tomar en cuenta que vacunarnos nos va a ayudar a evitar más enfermedad, no a evitar el contagio. Y obviamente al evitar que haya más altos índices de enfermedad, entonces va a haber reducción en muertes. Sin embargo, el contagio va a seguir, por lo tanto, habría que seguir comunicando que tenemos que seguir teniendo muchísimo cuidado y seguir llevando los protocolos, uso adecuado de cubrebocas, lavado de manos, mantener distancia, porque esto pues es una enfermedad endémica que nos va a tener mucho tiempo pues estudiándola todavía. Eso y vibrar alto, ¿no? Porque la gente de repente cuando anda de pila muy hacia abajo es cuando más se contagian. Hablando de ese tema, decía una especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México que obviamente todas las vacunas van a tener una reacción, ¿no? O sea, no son, digamos, como planitas, ¿no? Que te llegan a todo mundo igual, a cada organismo le actúa diferente. Y eso es lo que hay que estar conscientes, ¿no? Cuando llegue la vacuna. Y hablando de empatías, Joe Biden, por ejemplo, él pide que los primeros 100 días de su gobierno, todo mundo allá en Estados Unidos utilice el cubrebocas. Sin embargo, a pesar de que ya vimos que la Organización Mundial de la Salud mandó un mensajito tipo regaño hacia México por no tomar las cosas así, pues seguimos aquí en México con nuestros líderes de opinión en ese aspecto, que es el presidente y el subsecretario de Salud, pues siendo omisos en ese tema, ¿no? Brevemente, porque ya nos queda muy poco tiempo, Luz, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Pues yo solamente espero que la campaña de vacunación no sea igual como el manejo que le dieron a la pandemia, porque si no esto va a ser un descontrol y no va a llegar a quienes tienen que llegar, no se va a aplicar como se tiene que aplicar. Entonces espero nada más que no sea igual y que sí haya una campaña buena de comunicación para que la gente tome conciencia y se la aplique. Porque efectivamente este virus al parecer no tiene fin. Yo creo que sí va para largo. Y pues si nos llegue esa enfermedad, pues hay que hacerlo. Y referente a cómo va a manejar el tema del uso del cubrebocas el presidente electo de Estados Unidos, la verdad es que a mí me parece correcto que inicie con una medida así. Digo, ojalá en México pudiéramos ver al presidente usar el cubrebocas para que pudiera ser ejemplo para mucha gente y que lo use, porque todavía después de no sé cuántos meses que tenemos ya de pandemia, 9 meses de pandemia y de 108,000 muertos, pues todavía hay mucha gente en la calle que no usa cubrebocas porque el primer mandatario del país pues no lo usa, ¿no? ¿Por qué? Porque no sirve, no sirve para nada, no, bueno, lo que ha comentado él que ya a él le dijeron que sí, que no, perdón, a él ya le dijeron que no es necesario usarlo, ¿no? Entonces, pues sus seguidores, mucha gente que lo ve con esa facilidad, pues también lo hace. Entonces, sigue creciendo los contagios. No hay, insisto, no hay una estrategia que combata el tema para la disminución. Entonces, yo sí creo que la estrategia que va a tomar el presidente de los Estados Unidos electo para que durante 100 días usen el cubrebocas, me parece correcto. Digo, y que todas las demás medidas no las pierdan tampoco, ¿no? Sí, claro. Defendió a Gerardo Fernández Noroña, el presidente. ¿Cómo viste tú eso, Marcela?
Bueno, lamentablemente, simple y sencillamente parece que, como dicen, la vida los hace y ellos se juntan solos, ¿verdad? Y lamentablemente este tipo de situaciones y de actitudes, inclusive de defensas, cuando están mandando, y coincido con mis compañeras, un mal mensaje, un representante en la Cámara, un presidente, un ejecutivo mandando un mensaje así a los mexicanos, defendiéndolos ante las situaciones que presentan. Ahora sí parecieran, pues no de un nivel de un legislador, no el nivel de un mandatario. Lamentablemente, y aparte yo creo que Noroña no necesita que papá salga a defenderlo, más bien sus actitudes y sus comportamientos, los ciudadanos los estaremos pues prácticamente inclusive calificando, y les haremos rendir cuentas precisamente en las próximas elecciones. Ese tipo de actividades, ese tipo de acciones, al final de cuentas, tienen un costo, y tienen un costo social, tienen un costo político, y tienen un costo que estamos viendo de 108,000 muertos. Precisamente ese tipo de representantes populares están mandando un mal mensaje. Y claro, por supuesto, el mandatario no debe de salir cada vez que un niño se comporta mal, o un gobernador, o sus gobernadores también, como el de Puebla, o también como Noroña, cada vez que irrumpe, hace una acción que no es correcta. No me digas que el mandatario pues va a tener que salir al frente para desmentir o defender a sus niños. Entonces, eso es también un mal mensaje de lo que está pasando en la política nacional, ¿no? Debemos de tomar acciones realmente como jefes de Estado, como legisladores, como representantes populares, que realmente con una agenda que es de interés de toda la ciudadanía. Esto seguramente será un reflejo que puede afectar en la parte de las elecciones del 2021, Eli. Claro, pues va a afectar. El señor presidente está haciendo todo de manera electorera. Y aquí sí, nada más siendo muy rápida, hay una pequeña frase que dice: las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Y con esto, haciendo referencia al mal ejemplo que el presidente ha dado a los mexicanos con el no ponerse el cubrebocas, y que ahora lo vimos también reflejado defendiendo al señor diputado federal. Simplemente es eso, lo que también ya me he venido diciendo varias ocasiones aquí. El señor está empecinado en dividirnos como mexicanos. ¿Y qué es lo que hace con estas actitudes? Eso justamente, porque entonces, bien lo decían ahorita ustedes, salimos a la calle y vemos personas que no usan el cubrebocas, y entonces, no, o sea, yo me siento agredida si no lo usas. ¿Por qué? Porque estás poniendo en riesgo a mi salud, la de las personas con las que estoy acompañada, mientras yo sí te estoy respetando, ¿no? Pero entonces no les puedes decir nada, porque te pueden salir con argumentos tan fáciles como los que el presidente no lo usa. Y ahí es donde creo que tiene toda la razón la pregunta que me haces. Es un mero plan electorero, ¿no? Y desgraciadamente, poniendo en medio la vida de muchos y de miles de mexicanos, que ya lo hemos dicho muchas veces, han muerto por el tema de la mala aplicación de una estrategia a la pandemia, y van a seguir muriendo porque los números y las estadísticas así lo dicen. Pues así, esto y muchas cosas que todavía nos quedan en el tintero, pero yo les tengo que agradecer porque el tiempo ya se nos terminó. A Eli Oropeza, a Marcela Cés y a Luz Hernández, muchísimas gracias por su colaboración el día de hoy. Y tengo que recordarles que cuidar el tequila es tarea de todos. No compres ni consumas imitaciones. El tequila es un orgullo de México, y para esto y muchas cosas más, por favor visita la página www.crt.org.mx del Consejo Regulador del Tequila. Nosotros pues le deseamos un muy buen fin de semana, los esperamos acá el lunes, y pues que todo salga muy bien. Muchas gracias, chicas. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.